Hola y bienvenidos a todos al primero de una serie de vídeos tutoriales cortos analizando y explicando pues cómo se juega al reglamento napoleónico de valor y fortaleza. En esta primera parte vamos a hablar de algunos aspectos generales del juego, como puede ser la organización o los staff de las unidades. Las unidades, como en cualquier juego del periodo, pues tenemos batallones que se van a agrupar en brigadas y esas brigadas a su vez en una división. La escala del juego, o sea, es divisional. Vamos a jugar con una división compuesta, a lo mejor como máximo, ya depende de los puntos a los que juguemos, pero generalmente de unas 3 brigadas, y esa brigada va a estar compuesta por 6, 8 batallones que además pueden ser mixtos. No es necesario que una brigada esté compuesta al completo por infantería, sino que puede tener su parte de infantería, su parte de caballería, puede tener también su apoyo de artillería. A partir de ahí, ¿qué staffs son los que tienen las unidades? El primero que aparece, pues el arma que portan, y en ese staff te indica qué alcance es el que tiene el disparo. Un mosquete tendría un alcance de 12 pulgadas, por poner un ejemplo, o una artillería pues tendría un alcance de 48. Tiene un valor de disparo, que son el número de dados que va a lanzar cuando dispara, un valor de combate cuerpo a cuerpo, que es el número de dados que tira cuando combate en cuerpo a cuerpo, aunque se pueden modificar, al igual que el disparo, en función de la formación que adopte la unidad, y un valor de tenacidad, que son las bajas que puede absorber la unidad antes de quedar desorganizada o desmoralizada, o agitada, o como se quiera traducir, ¿no? En esta segunda parte de los aspectos generales del juego vamos a ver las distintas formaciones que pueden adoptar las unidades. Son realmente las formaciones clásicas de cualquier juego del periodo. O sea, tendríamos, por ejemplo, aquí a los británicos en una columna de marcha. Tendríamos por aquí la columna de ataque, la clásica formación en línea, una formación en orden abierto que pueden adoptar únicamente pues las infanterías ligeras, como veremos más adelante, y por supuesto el clásico cuadro. Cada una de estas formaciones funciona de forma distinta, da una serie, puede otorgar alguna bonificación, algún penalizador, y el cuadro funciona de una forma muy particular, pero esos aspectos los iremos viendo más adelante conforme vayamos llegando a la fase de movimiento, o a la fase de disparo, o a la fase de combate cuerpo a cuerpo, porque la formación que adopten puede variar cómo se comporte la unidad en cualquiera de esas fases. Por seguir viendo algunas cosas básicas del juego, ¿qué nos va a hacer falta para jugar? Pues para jugar nos va a hacer falta, por supuesto, el reglamento y lo que es la lista de organización del ejército. Todo ese material es de descarga gratuita en la página de Perry. Nos van a hacer falta por cada bando un juego de 13 cartas, numeradas pues del 1 al 10, y aparte las 3 figuras, dados, marcadores del color que mejor nos parezca, y algodón que utilizamos generalmente para marcar qué unidades han disparado. Los dados, bueno, pues es evidente para que se puedan utilizar. Los marcadores los utilizamos tanto para señalar unidades que ya han sido objetivo de disparo, como unidades que ya han llegado al límite de su tenacidad. Bueno, pues entrando propiamente a lo que es el juego, la primera fase del juego, de lo que vendría siendo un turno de juego, vaya, sería la fase de destino. ¿Por qué decíamos que para este juego hace falta 13 cartas, o en su defecto, pues en la página de Perry están para descargar las cartas del juego, que la diferencia es que cada una viene con un texto con el efecto que tiene la carta? En esa fase de destino, cada jugador pues va a tener su mazo de cartas que previamente pues habrá barajado, y no es más que robar la primera carta de ese mazo. Lógicamente esta carta pues la vamos a tener oculta, o sea, no es una carta que el adversario tenga que ver. Estas cartas pues cada una va a tener un efecto. Hay de las 13 cartas, 10 son comunes a todos los ejércitos. Hay 3
que dan efectos que son únicos de cada una de las facciones del juego. Estas cartas podemos utilizarlas en cualquier fase. Habrá algunas que te dirán que las uses en la fase de disparo, o en la fase de acción, o en la fase de combate. Cada una va a tener un efecto y podemos ir utilizándolas o ir acumulándolas, porque podemos utilizar dentro de nuestro turno tantas cartas como queramos. Estas cartas para lo que sirven es para introducir un elemento disruptor en el juego y romper un poco la simetría que existe en el juego. Habrá cartas que permitirán que una brigada pues mueva un poco más durante ese turno, o que combata mejor, o que nos permita superar algún chequeo de moral de forma automática. Después de la fase de destino nos encontraríamos con la segunda fase del juego, que es la fase de disparo. Al contrario de lo que suele suceder con los juegos del periodo napoleónico, generalmente tú primero actúas y posteriormente disparas. En este juego es justamente al contrario. Tú primero disparas y luego viene la fase de acción que veremos más adelante. Entonces, ¿cómo funciona el disparo en este juego? Y vais a empezar a ver por qué decíamos, cuando analizábamos el reglamento, que este juego es un juego principalmente de posicionamiento, de ganarle la posición al contrario. Aquí influye mucho qué disparas, a qué le estás disparando y en qué orden disparas. Para empezar, te dice que las unidades que pueden disparar son las unidades válidas, es decir, unidades que tengan capacidad de disparo y que no hayan disparado previamente. Las reglas indican que forzosamente cuando tú disparas debes hacerlo siempre al objetivo válido más cercano. ¿Cuáles son los objetivos válidos? Pues aquellos que estén dentro de tu alcance y de tu línea de visión. En este juego, a diferencia también de lo que pasa en otros juegos, las unidades no tienen una visión de 90 grados, sino que tienen un ángulo de visión de 45. Y te dice que para que una unidad vea a otra y pueda seleccionarla como objetivo del disparo, al menos 3 miniaturas de la unidad tienen que poder ver al objetivo. Además hay un añadido, y es que no solamente debe ser la unidad visible más cercana y dentro de tu alcance, sino que además esa unidad no puede haber sido previamente objetivo de disparos por parte de otra unidad. Es decir, en el momento en que tú dispares a una unidad, esa unidad deja de ser válida para seguir recibiendo disparos de otras unidades, precisamente para que no se convierta en una suerte de pelotones de fusilamiento. En este caso práctico, tendríamos que, para estas unidades, pues tanto para la unidad que está formada aquí en línea detrás de la valla, como para la artillería, la unidad objetivo más cercana sería esta de aquí. Aquí la guardia valona va a ser objeto ahora mismo de disparos. En cambio, tanto para esta unidad, también en línea, algo más pequeña, y para los rifles, la unidad más cercana va a ser esta. Aquí hay que prestar también atención a otra cosa, y es que en el juego existen dos modalidades de disparo. Puedes disparar con el ROF completo de la unidad, es decir, si esta unidad puede disparar con 3 dados, sería disparar con esos 3 dados, o las unidades que tengan la regla de escaramuzadores pueden disparar en escaramuza. ¿Cuál es la diferencia? Pues que una unidad que dispare con la totalidad de sus dados posteriormente en la fase de acción no va a poder realizar ningún tipo de acción, porque todo su empeño lo han puesto en abrir fuego. Las unidades que hagan fuego en escaramuza pueden disparar con 6 pulgadas más de alcance, pero con la mitad de su valor de disparo. Nosotros, por una cuestión de coherencia, lo redondeamos hacia abajo, precisamente para que unidades que tengan un valor de disparo 3 no tengan una ventaja sobre unidades que tengan un valor de disparo 4. Pero la principal diferencia es que las unidades que hacen fuego en escaramuza posteriormente sí van a poder
realizar una acción durante la fase de acción, exceptuando el asalto. Van a poder hacer cualquier cosa excepto asaltar. Aparte de eso, ¿de qué forma se resuelven los disparos? Pues imaginando que esta unidad de aquí va a disparar aquí y lo va a hacer con su fuego completo, pues si tiene un valor de ataque de 3, sencillamente tiraría 3 dados y en este juego se impacta con una tirada básica de 4 más. Hay algunos penalizadores, como puede ser pues, el hecho de que la unidad pues, esté desorganizada, pues le implicaría impactar con mayor dificultad, o que el objetivo estuviese en una cobertura ligera o pesada. Pero eso, por no extendernos muchísimo, tampoco vamos a ver todos los penalizadores que existen. Quedémonos con el concepto de que inicialmente en este juego siempre, tanto en el disparo como en el combate cuerpo a cuerpo, se impacta a 4 más. En este caso, habría logrado un impacto, por lo tanto, la unidad objetivo recibiría una baja. Se pueden utilizar marcadores, se pueden utilizar dados o lo que se quiera para representarlo. En este caso, pues, le pondríamos la baja y, puesto que esta unidad ha disparado con su valor de fuego completo, para marcarlo, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues poniendo una pantallita de algodón por delante que además, pues, luce, para las fotos luce bastante bien. En el caso, por ejemplo, de que hiciéramos fuego de escaramuza, esta unidad de aquí, los rifles, si disparasen aquí, como su valor de disparo es 4, disparan bastante mejor que una infantería regular, inicialmente lanzarían 4 dados. Ahora bien, si nosotros decimos, oye, pues mira, como posteriormente quiero poder moverme con la unidad, en lugar de disparar con mi atributo completo, voy a hacer fuego en escaramuza. Ganaría esas 6 pulgadas en el alcance, aquí realmente no influye demasiado porque están casi a quemarropa, y lanzaríamos la mitad de los dados. Y funciona exactamente igual, iríamos a una tirada básica de 4 más. En este caso, pues lograrían 2 impactos, por lo tanto, la unidad objetivo recibiría 2 bajas. Aquí no existen salvaciones como tales, es decir, en el momento en que se impacta, te llevas un balazo y para tu casa que te vas. Para diferenciar cuando una unidad hace fuego con el disparo completo o en escaramuza, para el fuego en escaramuza, nosotros por lo que estamos optando, en lugar de formar una pantalla de algodón, es poner, pues a lo mejor 3-4 bolitas, las que sean, para saber que esa unidad ha disparado, pero lo ha hecho en escaramuza y por lo tanto después va a poder actuar. Imaginemos que ninguna de estas unidades ha disparado. ¿Cómo funciona el fuego de apoyo? Pues básicamente voy a decidir una unidad como atacante principal y voy a decidir qué unidades le van a dar su apoyo en disparo. En este caso vamos a decir que la unidad principal va a ser la infantería de línea británica que está aquí parapetada detrás de la valla. Su objetivo prioritario, ¿cuál sería? Por distancia, la guardia valona. En el caso de la artillería, podría prestarle apoyo porque las unidades que pueden dar apoyo son aquellas que también tengan como objetivo prioritario la unidad del atacante principal, es decir, aquella que tenga a menor distancia dentro de su línea de visión y dentro de su alcance. En este caso, bueno, vamos a echar esto un poquito así, en este caso la artillería, su objetivo más cercano y dentro del alcance y de la línea de visión sería también la guardia valona, por lo tanto podría darle apoyo. Pero, ¿qué sucede con la infantería de línea que está aquí? En este caso, esta unidad, su objetivo prioritario serían los guerrilleros españoles, porque es la unidad más cercana dentro de su alcance y su línea de visión. Por lo tanto, no podría prestarle apoyo a la infantería de línea, y lo mismo les pasa a los rifles. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo hacerlo para que esta unidad de aquí termine dando apoyo de disparo a la infantería de línea? Pues si yo decido que en primer lugar los rifles van a disparar a los guerrilleros,
Volvemos al mismo caso de antes, van a disparar en escaramuza, tiran sus 2 dados y otra vez le hacen 2 bajas. Perfecto. En este caso, puesto que los guerrilleros ya han recibido disparo en esta fase, ya han recibido fuego en la fase de disparo, ya no pueden ser el objetivo de disparo de otras unidades. Por lo tanto, esta unidad ha quedado libre para poder darle fuego de apoyo a esta unidad de aquí. ¿Cómo funciona el fuego de apoyo? La unidad principal va a disparar ya sea en escaramuza o ya sea con su fuego completo. En este caso va a disparar con su fuego completo y cada unidad en apoyo va a sumarle un dado a su valor de disparo. Por lo tanto, esta unidad pasaría de tener un valor de fuego de 3 a un valor de fuego de 5. Y va igual. Se haría esa tirada de dados a 4, con una tirada de 4 más, pues le cascaría 4 bajas aquí a las pobres guardias balonas. También es importante saber una cosa. Cuando una unidad dispara, las unidades que le prestan apoyo tienen que disparar en la misma modalidad de fuego, por decirlo de alguna manera, que el atacante principal. Es decir, si esta unidad ha disparado con su valor de disparo completo, se considera que tanto la artillería como la infantería de línea más pequeña de aquí han disparado también a pleno fuego. Por lo tanto, en la siguiente fase, que sería la fase de acción, ninguna de estas 3 unidades podría realizar ninguna acción. Es decir, todo su empeño lo han puesto en lanzar una descarga. Después del disparo entraríamos en la fase de acción. Es cuando las unidades van a poder activarse y realizar pues, sus acciones de movimiento o sus acciones de asalto o algunas otras especiales que ahora veremos. Lo primero que habría que hacer en esta fase es activar las brigadas. ¿Cómo se activan las brigadas? Básicamente, cada brigada que queramos activar, vamos a tener que realizar una tirada de dados y con un 2 o más, esa brigada va a pasar a estar activa y va a poder empezar a actuar. A excepción de la primera brigada que activemos en la fase. Si la primera brigada que vayamos a activar, su general de brigada está al menos a 24 pulgadas del general de la división, esa primera brigada se va a activar de forma automática. En este caso, bueno, como solo tenemos una brigada, pues es un poco intrascendente, ¿no? En tanto que estén a 24 pulgadas, la brigada se activaría de forma automática. Imaginando que esta fuera la segunda brigada que se activase, pues sí tendría que realizar esa tirada de dados para ver si la brigada actúa en ese turno o no actúa en absoluto. ¿Qué cosas son las que pueden hacer las unidades una vez activas? La acción más básica es ni más ni menos que mover. En esa acción, pues la unidad va a poder mover con su distancia de movimiento y antes o después de realizar la acción va a poder reformar. Reformar implica tanto variar la formación que tiene la unidad como su encaramiento. En el caso de la unidad de rifles, pues su acción podría ser, en este caso, decir, pues cambio mi formación, reformo la unidad para pasar a una formación de orden abierto y posteriormente pues me muevo mi distancia de movimiento. En el caso de una formación en orden abierto, pues se movería hasta 9 pulgadas. Vamos a decir que por ganar un poco de distancia dijeran, pues vamos a retroceder un poco. También podría ser, en el caso de esta unidad que disparó en fuego de escaramuza, decir, pues avanzo en la distancia de movimiento completa o la que estimemos y en este caso reformar la unidad bien podría ser cambiar su encaramiento. El movimiento es completamente libre. La unidad se puede mover
su distancia completa en cualquier dirección, en tanto que no cambie el encaramiento de la unidad. Cambiar ese encaramiento sería reformar la unidad. El movimiento la distancia de movimiento que pueden recorrer las unidades depende un poco de su formación. En el caso, pues, de una infantería en línea, pues podría avanzar hasta 8 pulgadas, mientras que una columna de ataque o una columna de marcha podría mover hasta 12 pulgadas con carácter general. La caballería mueve 18 pulgadas y bueno, la artillería ya es un poco especial, tampoco vamos a entrar muchísimo en explicar todos los movimientos o cómo, por ejemplo, el terreno puede reducir esa distancia de movimiento, porque para eso existen unas tablas de referencia rápida maravillosas y no sería tampoco práctico entrar a explicarlo todo. Esa sería una posible acción. Otra posible acción sería, imaginando, mover el doble de la distancia. Cuando una unidad mueve el doble de su distancia, te dice que su movimiento debe empezar y terminar a más de 18 pulgadas del enemigo. Es decir, hablamos de una acción a lo mejor para una unidad que llegue desde la reserva, que esté muy lejos del campo de batalla y diga, pues voy a mover al doble para poder acercarme lo más rápido posible. En ese caso, la unidad que realiza esa acción de mover al doble no puede reformar ni antes ni después del movimiento, es decir, debe iniciar y terminar su movimiento en la misma formación y encaramiento con el que estaba al declarar la acción. Otra posible acción sería la de realizar una retirada. Imaginando que esta unidad estuviese trabada, pues por el motivo que sea, con los guardias, su acción podría ser retirarse del combate. ¿Cómo funciona? Pues sencillamente moviendo la distancia que tenga esa unidad en base a su formación. En este caso podría moverse hasta 8 pulgadas. Se debe terminar el movimiento como mínimo a más de 3 pulgadas de la unidad de la que te estás retirando. Y si eres visible para alguna unidad, al final de tu movimiento debe seguir siendo visible para esa unidad. Es decir, que esta unidad que se retire no podría moverse hasta aquí, quedando fuera de la visión de los guardias balones. Digamos, pues en este caso, que se retirase, por ejemplo, hasta aquí. Se ha retirado a más de 3 pulgadas y sigue estando dentro de su arco de visión. Una acción que un poco más especial sería la acción de rally o para que nos entendamos, una acción de reagrupamiento. ¿Cómo funciona esto? En este caso, si las guardias tuvieran 3 bajas y decidiéramos lanzar una acción de rally, lanzaríamos un dado por cada una de las bajas que tenga la unidad. Y con una tirada de 6 restaríamos una baja. En este caso yo no he sacado ninguno, por lo tanto la unidad se quedaría tal como está. Cuando uno declara esta acción, eso es lo único que va a poder hacer la unidad. No va a poder moverse, no va a poder reformar. Lo único que va a hacer es intentar reagruparse. Imaginando pues que hubiéramos sacado algún 6, pues la unidad automáticamente reduciría en 1 las bajas. Es decir, reduce una baja por cada 6 que salga en la tirada. Existe un modificador a esta tirada y es que si la unidad que realiza la acción no tiene ninguna unidad enemiga a menos de 12 pulgadas, le suma un +1 a la tirada. Por lo tanto, si yo hubiese sacado algún 5, pues en lugar de 1 hubiera reducido en 2 las bajas que tiene la unidad. La última acción que vamos a ver y que pueden realizar las unidades es la de asaltar. El asalto funciona en algunos aspectos de forma similar a cómo funciona el disparo. Cuando tú declaras un asalto, debes moverte para intentar trabar a la unidad visible más cercana y dentro del alcance de movimiento de la unidad. Entonces, en este caso, los dragones ligeros, pues la unidad visible más cercana sería la infantería de línea española que tiene justo enfrente. Por lo tanto,
en tanto que esté dentro de sus 18 pulgadas de alcance, que efectivamente los tiene, pues lanzaría la carga, y sencillamente lo que van a hacer es moverse para trabar a la unidad. Al menos, para que se considere que han asaltado, al menos 3 de las miniaturas de la unidad deben terminar en contacto con la unidad objetivo. En este caso es un poco menos claro, porque imaginemos que yo quisiera trabar con cuantas más unidades mejor a las guardias balonas, pero están también al lado los guerrilleros, que también estarían dentro de alcance y que para algunas unidades, concretamente estas dos, sería la unidad más cercana. Por lo tanto, ¿de qué forma podemos hacerlo? Pues si el batallón de rifles declara su asalto a los guerrilleros, en el momento en que los ha trabado, esta unidad ya está trabada en combate, por lo tanto puede ser ignorada. En el momento en que esta unidad declare su asalto y trabe a la guardia balona, siendo la unidad más cercana y dentro de su visión y alcance, nos quedaríamos con esta unidad. Al estar ambas unidades trabadas, esta unidad ya podría elegir si lanzar el asalto contra los guerrilleros o contra los guardias balones, porque todos los objetivos válidos ya están trabados en combate. Esto es especialmente importante porque si una unidad de caballería, imaginemos, por volver a este caso, que la unidad más cercana estuviese formando un cuadro, su único objetivo válido sería el cuadro. Por lo tanto, si esta unidad quisiera saltar, forzosamente tendría que hacerlo contra el cuadro. Por eso insistimos en que este es un juego de posicionamiento. La única forma en que la caballería pudiera cargar a otra unidad dentro de su alcance sería que previamente alguna otra unidad entablase combate con el cuadro. Para terminar con la fase de acción hay que ver un aspecto bastante importante, y es el tema de si las unidades pueden atravesarse entre sí o no pueden hacerlo. En el caso de que las unidades pertenezcan a la misma brigada, pueden pasar a través las unas de las otras. Es decir, que esta unidad podría atravesar la que tiene al frente, mientras que sea una unidad de su misma brigada. Pero si esta unidad que está formada al frente fuese de una brigada distinta de la que está por detrás, esta unidad no podría atravesarla ni viceversa. La única excepción a esta regla son las unidades que están en orden abierto. Son las únicas unidades que pueden atravesar a otras unidades que también estén en orden abierto, aunque pertenezcan a brigadas distintas. Por último, después de la fase de acción, entraríamos en la última fase del turno, que no es otra que la resolución de los combates cuerpo a cuerpo. Al igual que pasa en el disparo, las unidades tienen un valor de combate cuerpo a cuerpo. Suponiendo que el de la infantería de línea británica fuera 4, lanzaría 4 dados. Pero, al igual que en el disparo, también existen apoyos. Una unidad puede dar apoyo directo en combate o puede dar apoyo de brigada. El apoyo directo funciona de la siguiente manera. Para resolver el combate vamos a elegir cuál de nuestras unidades es el atacante principal. En este caso, ya que esta unidad pues está al completo, tiene más dados de ataque, elegiríamos a esta unidad, que tiene un valor de ataque de 4. Cada unidad, a partir del atacante principal, que también esté trabado con el objetivo, nos va a dar apoyo en combate. Por lo tanto, va a sumar 2 dados a nuestro valor de ataque. Y
el apoyo de brigada son unidades que pertenezcan a la misma brigada, que no estén trabadas en combate, lógicamente, y que estén al menos a 3 pulgadas del atacante principal. En este caso, pues el 95 de rifles está a 3 pulgadas del atacante principal, por lo tanto podría dar apoyo de brigada y sumaría un dado más al valor de ataque de la unidad. A diferencia de lo que pasa en el disparo, únicamente una unidad va a poder dar apoyo de brigada. Por lo tanto, aunque esta unidad estuviese rodeada de toda su brigada, solamente una le sumaría un dado a su valor de ataque. Al final, pues la unidad pasaría de tener un valor de ataque de 4 a un valor de ataque de 7, contando con todos sus apoyos. Y es exactamente igual. Iríamos a una tirada básica de 4 más. Hay bonificadores y penalizadores, pero como volvemos a lo mismo, existe una tabla de referencia rápida maravillosa, tampoco vamos a entrar a verlos todos. En este caso, habríamos logrado 3 impactos, por lo tanto, la unidad objetivo recibiría 3 bajas. Por último, ¿qué haríamos? Pues la unidad objetivo responde al ataque. Igualmente, puede tener apoyos de brigada. En este caso, la guardia valona tiene un valor de ataque de 4 y tiene a 2 unidades de su brigada a 3 pulgadas de alcance, pero solo una va a poder darle apoyo, por lo tanto, lanzaría 5 dados en combate. Y, al igual que el atacante, se resolvería en una tirada a 4 más. Lo que vamos a tener los ataques los vamos a tener que dirigir contra el atacante principal, que en este caso sería pues la unidad británica más grande. Aquí lograríamos un impacto, por lo tanto le haríamos una baja. ¿Y cómo se resuelve el combate? Pues por diferencia de bajas. El que haya logrado más bajas es el que gana el combate. Vamos a ver un par de casos que varían el cómo se resuelven los combates. Por un lado, cómo funcionan las coberturas en el combate, y por otro lado, cómo funcionan las unidades formadas en línea cuando están en campo abierto. En el caso de que una unidad esté tras un obstáculo defendido, esa unidad automáticamente va a sumar un dado a su valor de ataque, suponiendo que esta unidad, que es pequeña, tuviese un valor de ataque de 3, al estar en cobertura recibiría un dado a su valor de ataque. En el caso de una unidad formada en columna de ataque, si la columna de ataque ha lanzado el asalto contra una unidad que esté en cobertura, igualmente va a recibir un dado más a su valor de ataque. Por lo tanto, esta infantería española, con un valor de ataque de 4 dados, pasaría a tener 5 dados en ataque. Las columnas se conforman de forma distinta cuando el asalto lo están lanzando en campo abierto. En este caso, la guardia valona, que tiene un valor de ataque de 4, mantendría su valor de ataque de 4, puesto que la unidad contra la que ha lanzado el asalto no está tras un obstáculo defendido. Sí podría tener sus apoyos de brigada, en cualquiera de los casos, pero no recibiría ese dado adicional por estar en columna. Simplemente porque la unidad que ha recibido la carga está en campo abierto. Pero las unidades formadas en línea sí funcionan distinto en combate cuando están en campo abierto. Una unidad que esté formada en línea y que esté luchando en campo abierto va a sumar la mitad de su valor de disparo a su valor de ataque. En este caso, esta unidad que tiene un valor de disparo de 3 sumaría, si seguimos con el redondeo hacia abajo, que creemos que es lo más coherente, sumaría un dado a su valor de ataque y pasaría a tener 5 dados en ataque. Esto, al final, no deja de ser una abstracción, porque se entiende que el combate cuerpo a cuerpo no es solamente el hecho de que los soldados carguen a la bayoneta, sino ese fogueo previo casi a quemarropa. Y es lo que explica el porqué de esta regla.
Por último, ¿cómo se resuelve un combate? Como hemos visto antes, se resuelve simplemente por diferencia de bajas. La unidad que más bajas reciba es la que pierde el combate, ni más ni menos. En caso de empate, pues han empatado y ya está. Aunque hay alguna excepción a esa regla. Pero bueno, en este caso, los granaderos españoles habrían recibido 2 bajas, los británicos habían recibido 5, por lo tanto, los españoles ganan el combate. Una unidad que pierda un combate y sobrepase su valor en baja, su valor de tenacidad, estaría obligada a realizar un chequeo de moral para ver si permanece en la mesa o si se desbanda. En el caso de pasarlo, pues la unidad permanecería en su posición. Una excepción a esta regla, y es que en el caso de que existiese un empate, vamos a imaginar que ambos han recibido 2 bajas, la unidad que está defendiendo el obstáculo gana el combate. Pasa igual, también se consideran obstáculos defendidos, por ejemplo, una colina, pues la unidad que recibe la carga, si está encima de la colina, se considera que está en un obstáculo defendido, por lo tanto, en caso de empate, ganaría ese combate. En cualquier caso, tanto en el caso de que existiera un empate como si el perdedor del combate consigue superar su chequeo de moral, las unidades quedarían en su posición. La única forma que tendrían de destrabarse del combate sería en una posterior fase de acción en la cual alguien declarase pues que va a retirarse. Funciona de forma distinta la caballería. Tanto si la caballería gana como si pierde el combate, posteriormente puede realizar un movimiento de retirada. Es decir, en este caso, la caballería ha ganado el combate, pero imaginando que esta unidad superase su chequeo de moral, la caballería británica puede elegir retirarse del combate porque considere que lo más ventajoso no sea permanecer trabado con los españoles en cuerpo a cuerpo en un turno posterior. Hasta aquí hemos visto pues, cómo se desarrollaría un turno normal de juego, cuáles son las distintas fases y qué es lo que se puede hacer en cada una de ellas. Y ahora vamos a explicar algo que está presente en todas las fases del juego, que no es ni más ni menos que la moral de las unidades y la moral de las brigadas. El primer concepto que vamos a ver es que en el momento exacto en que una unidad acumule bajas iguales a su valor de tenacidad, esa unidad automáticamente va a pasar a estar desorganizada. Sería el caso de la infantería de línea española, acumula 3 bajas, por lo tanto pasaría a estar desorganizada. Y también es el caso de esta unidad de infantería británica. Ha sobrepasado su valor de bajas por cuenta del combate cuerpo a cuerpo, por lo tanto también estaría desorganizada. La desorganización afecta a varias cosas. La primera es que si una unidad va a ser activada, esa unidad es más complicado que se active. En lugar de activarse con una tirada de 4 más si estuviese muy lejos de su oficial, en lugar de activarse con una tirada de 4 más, pasaría a activarse con una tirada de 5 más, aunque es una situación un poco rara. Otro aspecto negativo de la desorganización es que tanto en disparos como en combate cuerpo a cuerpo tiene un -1 a la tirada para impactar, es decir, pasaría de impactar, la tirada básica para impactar pasaría a ser de 4 más a ser de 5 más otros posibles penalizadores como puede ser pues, la cobertura del objetivo o alguna cosa de estas. Por último, tendríamos tanto los chequeos de valor como los chequeos de fortaleza, que de hecho son los que dan nombre al juego. Los chequeos de valor son los que realizan las unidades de forma individual cuando sus bajas sobrepasan a su valor de tenacidad. Los chequeos de fortaleza son los que la brigada realiza de forma conjunta.
El primero de ellos, que es el chequeo de valor, bueno, ambos tienen algo en común y es que se van a realizar al final de la fase en la que se produzcan esas bajas. Es decir, en este caso concreto, si esas bajas, o sea, si esta unidad ha sobrepasado en bajas a la tenacidad en la fase de combate cuerpo a cuerpo, será al final de la fase cuerpo a cuerpo cuando realizará ese chequeo. ¿Cómo se va a realizar? Pues tenemos que ver cuál es el valor de tenacidad de esta unidad, en este caso sería de 3, y en cuánto sobrepasa ese valor. Si tiene 5 bajas, lo sobrepasa en 2. Sus bajas van a pasar automáticamente a ser 3. Va a ser el límite de su tenacidad siempre. Y vamos a lanzar un dado por cada baja que tenga en exceso o por encima de su valor de tenacidad. ¿Cómo se realiza el chequeo? Pues vamos a lanzar estos dos dados y, como suele pasar en prácticamente todas las tiradas del juego, vamos a un valor de 4 más. Para yo superar el chequeo, tengo que sacar un 4 o más en todos los dados que esté lanzando. Por lo tanto, cuantas más bajas haya acumulado en esa fase la unidad, más complicado va a ser pasar el chequeo. En este caso, en el que hemos sacado un 5 y un 2, la unidad fallaría el chequeo y por lo tanto automáticamente se desbandaría y se retiraría del campo de batalla. En el caso pues, de que en ambas tiradas hubiéramos sacado más de un 4, pues la unidad permanecería en la mesa con sus tres bajas. Una excepción a esta regla es que, imaginando que esta unidad, pues en lugar de 3 bajas tuviese 4, por lo tanto tuviese una en exceso, si estas bajas se hubieran producido en la fase de disparo, tendríamos un +1 a la hora de realizar el chequeo. Es decir, en lugar de ir a una tirada de 4 más, iríamos a 3 o más. Como tiene una baja en exceso, volveríamos a colocar el 3, lanzaríamos un dado y como a mí se me ha caído la mano y he sacado un 2, la unidad se iría para su casa. En el caso de que hubiera sacado un 3, pues la unidad hubiera permanecido en la mesa. Otro aspecto que hay que tener en cuenta de los chequeos de valor, y vamos a ver una pequeña regla que tiene la caballería, es que cuando una unidad, ya sea de infantería, de artillería o un cuadro, pierde un combate contra la caballería, esa unidad, o sea, pierde el combate y está obligada a realizar un chequeo de valor porque sus bajas hayan superado la tenacidad. En ese caso, la unidad no va a realizar el chequeo, sino que automáticamente va a ser destruida. El otro chequeo de moral que existe en el juego es el test de fortaleza, que es un test que realizan las brigadas de forma conjunta. ¿Cuándo se va a tener que realizar un chequeo de fortaleza? Pues al final de la fase en la que una brigada haya perdido al menos una de sus unidades. Siguiendo con este ejemplo, hemos puesto aquí esta unidad para representar que se está retirando, pero bueno, a efectos prácticos pues no estaría ya en la mesa. Al final de la fase de combate, esta brigada, al haber perdido una de sus unidades, tendría que realizar ese chequeo de fortaleza. ¿Y cómo funciona? Pues como los otros chequeos, con una tirada de dados. Vamos a lanzar un dado por cada unidad que la brigada haya perdido durante esa fase. En este caso, como solo ha perdido una unidad, lanzaría un dado. La tirada básica vuelve a ser 4 más, pero aquí sí hay algunos bonificadores, no muchos, o penalizadores también, que es importante tener en cuenta. El primero es que si la brigada tiene 5 batallones o más que no estén desorganizados, tiene un +1 a esa tirada. También ganaría un +1 a la tirada si el general de la división estuviese al menos a 12 pulgadas del general de la brigada. Y tendría un -1 si todos los batallones que le quedan a la brigada estuviesen desorganizados. En este caso, pues iríamos a 3 o más. Por lo tanto, lanzamos el dado. Al haber sacado un 3, hubiéramos superado el chequeo y no sucedería nada. Ahora bien, ¿qué pasaría si el chequeo lo hubiésemos fallado? La primera consecuencia es que
Cada vez que en este juego se falla un chequeo de fortaleza, le estamos dando al enemigo un punto de victoria, que al final de la partida pues van a ser los que determinen quién ha ganado y quién ha perdido la partida o si ha habido un empate. La segunda consecuencia es que todas las unidades de la brigada que estén desorganizadas automáticamente se van a retirar de la partida. Es decir, en este caso no habría ninguna, pero si por ejemplo la caballería o esta infantería estuviese desorganizada, es decir, que tuviese bajas iguales a su valor de tenacidad, automáticamente se retiraría del campo de batalla. Si eso sucediese, esto no va a generar nuevos chequeos de fortaleza. Y la otra consecuencia es que todas las unidades de la brigada que estén a menos de 6 pulgadas de unidades enemigas automáticamente van a recibir una baja. Por lo tanto, tanto la caballería como la artillería, esta infantería y el 95 de rifles, o sea, todas las unidades de la brigada automáticamente recibirían una herida. Perfecto. Por último, bueno, vamos a ver algunas reglas especiales que son comunes a prácticamente todos los ejércitos que hay en el juego. Luego es verdad que cada ejército pues tiene alguna reglita especial que les da una pincelada de color para darle un poco de saborcito, ¿no? En el caso de los británicos, por ejemplificarlo, una unidad británica que se mueva en columna de ataque no va a mover 12 pulgadas como hacen todos los demás ejércitos del juego, sino que va a mover 9 pulgadas. Digo esto simplemente por ver cómo todos los ejércitos tienen alguna pinceladita, pero más allá de eso, la mayoría de reglas especiales del juego son comunes. Quitando esto, vamos a ir un poquito de las más sencillas a las más complejas. La más sencilla, en el caso de la artillería, la metralla. ¿Cómo funciona la metralla? Pues si la unidad objetivo de disparo, ya sea porque la artillería sea el atacante principal o porque está dando fuego de apoyo, si la unidad objetivo está a menos de 12 pulgadas, la artillería dobla su valor de disparo. Es decir, si generalmente las artillerías tienen un valor de disparo de 1, por lo tanto, al disparar si la unidad objetivo, en este caso los guerrilleros, están a menos de 12 pulgadas que lo están, en lugar de disparar con un dado, lo hace con 2 dados. Esto también lo hace cuando presta fuego en apoyo. Si la artillería, si el atacante principal fuese la unidad de infantería británica y el objetivo fueran los guerrilleros, la artillería, al darle fuego en apoyo, en lugar de sumarle un dado a su valor de disparo, sumaría 2 dados, pero también cuenta como 2 unidades a la hora de ver cuántas unidades están dando fuego en apoyo, porque el fuego en apoyo tiene una limitación de 3. Por lo tanto, si imaginando que los rifles estuviesen aquí, este fuese el atacante principal, tendríamos una unidad en apoyo, la artillería contaría como 2, por lo tanto ya no ninguna otra unidad podría prestar fuego en apoyo. Esta unidad, aunque esta unidad británica, aunque los guerrilleros sean la unidad más cercana, no podría darle fuego en apoyo a esta unidad, en tanto que entre los rifles y la artillería, sumando 2, ya han copado la capacidad al máximo. Otra regla que es común a todos los ejércitos es la regla de la infantería ligera y el orden abierto. La infantería ligera, imaginando que los guerrilleros pues, tuvieran la regla de infantería ligera, te dice cómo funcionan. Pues si la infantería ligera está en cobertura, automáticamente va a reducir las bajas que recibe a la mitad. O sea, imaginando que esta unidad de aquí fuese una infantería ligera británica, aunque esté en formación cerrada, por estar en cobertura, reduciría las bajas que recibe en disparo a la mitad.
En el caso del disparo, redondeamos hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque la mitad de uno sería 0, imaginando que esta unidad dispare le haga un solo impacto, la mitad de uno sería 0,5. Si redondeamos hacia abajo, no recibiría bajas. Ahora, si esta unidad disparase a la infantería ligera en cobertura y consiguiese 2 impactos, solo recibiría una baja. Aparte de esto, la infantería ligera puede formar en orden abierto. ¿Por qué se caracteriza esta formación? Se caracteriza primero porque es la única, las unidades en orden abierto son las únicas que pueden atravesar unidades de otras brigadas, en tanto que esas unidades también estén en orden abierto. Otra particularidad es que cuando están en orden abierto y en campo abierto, también reducen las bajas que reciben a la mitad. Pueden moverse a través de cobertura, o a través de elementos de escenografía, sin que se vea reducida su capacidad de movimiento, porque la escenografía reduce la capacidad de movimiento, depende de lo que sea, pues reduce más, reduce menos. Volvemos a insistir, hay una tabla de referencia rápida y maravillosa. Y tiene otra particularidad, que es que, y esto es cuando es algo difícil de entender, te dice que cuando la unidad está formada en orden abierto y tiene una o dos líneas, no ve reducido su valor de disparo. Esto sería más fácil de ver si las miniaturas estuviesen en peanas individuales. Pero tal como yo las tengo montadas, bueno, podemos asumir que las figuras que están al frente son la primera línea, las que están por detrás son la segunda línea. Ahora bien, si la unidad tiene 3 o 4 líneas de profundidad, ve reducido su valor de disparo a la mitad. ¿Por qué puede producirse eso? Pues porque esté avanzando por una zona donde no tenga espacio para formarse en 2 líneas. Por ejemplo, si la unidad estuviese entre la Guardia Valona y los granaderos, como no hay espacio suficiente para que forme en 2 líneas, es cuando tendríamos pues una primera línea, una segunda línea, una tercera línea y una cuarta línea de miniaturas. En este caso, cuando la unidad dispare, lo haría con la mitad de su valor de disparo. Otra particularidad que tienen es que, imaginando que la Guardia Valona estuviese entrando aquí al asalto, si la infantería en orden abierto también entrase aquí a la carga, no daría 2 dados de apoyo, sino que daría únicamente 1. Y otra particularidad que tiene es que si son ellos quienes reciben la carga, imaginemos que esta unidad de aquí, formada en línea, le entrase a la carga a la infantería en orden abierto, esta unidad combatiría con un dado menos de su valor de combate. Es decir, si tuviese 4 dados en combate cuerpo a cuerpo, al encontrarse en orden abierto, lucharía con un dado menos, por lo tanto, combatiría con 3 dados. Una última cosa importante de la infantería ligera, y con eso vamos a hilar también a la caballería ligera, es que la infantería ligera, cuando pertenece a una brigada en la que todos los batallones son de infantería ligera, si tienen que realizar un test de mensajero porque estén muy lejos de su oficial, ese test, en lugar de hacerlo a 4 más, lo van a realizar a 2 o más. Es decir, van a tener un +2 a esa tirada. Para explicar la última particularidad que tiene la infantería ligera, y con eso hilaremos a la caballería ligera, hay que decir que cuando una brigada se activa, véase, por ejemplo, este caso, el momento en que se activa la brigada británica, yo puedo empezar a activar cada una de las unidades y por lo tanto a darle órdenes. Pero en el caso de que una unidad esté a más de 12 pulgadas del general de la brigada, que sería, bueno, para representarlo, vamos a decir que la infantería está ahí,
las unidades que estén a más de 12 pulgadas del general de la brigada, para poder realizar su acción van a tener que realizar un test de mensajero, que no es ni más ni menos que lanzar un dado a una tirada, como suele pasar con todas las tiradas del juego, a 4 más. En el caso de pasarlo, la unidad recibe, el mensajero llega a la unidad y la unidad puede actuar libremente. En el caso de no superarlo, la unidad no podría actuar. Una ventaja que tiene la infantería ligera es que si pertenece a una brigada donde todos los batallones son unidades de infantería ligera, ese chequeo lo van a realizar con un +2 a la tirada. Es decir, pasarían de ir a 4 más a 2 o más. Algo parecido le pasa a la caballería ligera. La caballería ligera, cuando va a activarse, si está demasiado lejos de su oficial, ese chequeo lo va a realizar también con un +2. Esa es una de las particularidades de la caballería ligera. La otra particularidad de la caballería ligera es que, al igual que la infantería, puede formar en orden abierto, con todas las ventajas y desventajas que tiene la infantería ligera. Es decir, combate un poco peor, pero reduce las bajas que recibe por disparo a la mitad. Y otra regla que tienen algunas caballerías es que algunas, aparte de tener pues su arma de combate, en el caso de los dragones ligeros, pues llevan sable, pero algunas caballerías también llevan carabinas. Las carabinas lo que permiten es que una unidad de caballería en la fase de disparo pueda realizar un disparo con un solo dado a 12 pulgadas y posteriormente pueda actuar. La caballería con carabinas siempre dispara en escaramuza, dispara a 12 pulgadas con un solo dado, y posteriormente en la fase de acción va a poder realizar una acción, excepto cargar, al igual que pasa pues con el resto de unidades del juego. En el otro extremo, ¿qué es lo que tenemos? Pues a la caballería pesada. La regla que tiene generalmente la caballería pesada es que cuando combate en cuerpo a cuerpo va a repetir las tiradas de 1 para impactar. La última regla que veremos pues son los cuadros. Los cuadros funcionan de forma muy, muy particular, porque es la única formación que la infantería no puede adoptar como parte de una acción de movimiento. Es decir, si una unidad de infantería decide adoptar el cuadro, su única acción va a ser reformar donde esté, o sea, allá donde se encuentre el centro de la unidad, y en torno al centro es donde se va a formar el cuadro. Particularidades de un cuadro: para empezar, no puede lanzar asaltos, parece lógico, solo se mueve 3 pulgadas, puede recibir y dar apoyos, dispara con la mitad de su valor de disparo, pero suma 1 a su valor de combate cuerpo a cuerpo. Parecen un montón de cosas, pero son en realidad bastante simples. Y el puntal del cuadro, ¿cuál es su principal fortaleza? Pues su principal fortaleza, naturalmente, está en frenar la caballería. En el caso de que una unidad de caballería cargue a un cuadro, ¿qué es lo que va a haber que hacer antes de resolver el combate? Pues hacer una tirada de dados. Con un resultado de 1 a 3, la caballería sufriría una baja y se retiraría del combate, con las reglas habituales de retirada, es decir, tiene que estar dentro de su campo visual y como mínimo a 3 pulgadas. Con un resultado de 4 o 5, la unidad de caballería se retiraría del combate igualmente, pero no recibiría esa baja. Y con un resultado de 6, la caballería conseguiría entrar al combate cuerpo a cuerpo contra el cuadro, y es cuando se resolvería. Cada unidad pues lanzaría tantos dados como tenga su valor de ataque, el cuadro suma 1 a su valor de ataque y se resolvería el combate con total normalidad. La excepción a esta regla es que si el cuadro previamente está desorganizado, esto era, que tenga tantas bajas como su valor de tenacidad, la caballería suma 2 a esa tirada, por lo tanto ya solo sufriría la baja y se retiraría con una tirada de 1,
y con un 4 más podría permanecer trabada con el cuadro y resolver el combate. Otra particularidad que tienen los cuadros es que si pierden un combate cuerpo a cuerpo, ya sea contra caballería o contra infantería, si pierden y se ven obligados a realizar un chequeo de moral, ese chequeo automáticamente se falla. Otra cosa que tienen los cuadros, y con esto concluiremos, es que al ser un objetivo denso y al igual que le pasa a las columnas de ataque, cuando reciben disparos de la artillería dobla su valor de ataque en disparos. Si esta artillería estuviese aquí y disparase al cuadro, doblaría su valor de ataques. Al estar a menos de 12 pulgadas, pues podría utilizar la metralla, por lo tanto, en lugar de dispararle con 2 dados, dispararía con 4. En el caso de que el objetivo válido más cercano fuese la columna de ataque, si esa columna estuviese a más de 12 pulgadas, al ser un objetivo denso, en lugar de disparar con un dado, lo haría con 2. De lo último y quizás más importante, bueno, y a esto cómo se gana. Básicamente, en el reglamento vienen tres tipos distintos de enfrentamiento. Generalmente, en cada uno de esos 3 escenarios se van a poner un número mayor o menor de objetivos distribuidos por la mesa. Al final de la partida, pues quien más chequeos de fortaleza haya hecho fallar a su rival sumado a los objetivos, pues gana la partida y el otro, pues lógicamente pierde. Por hablar un poco de los objetivos, cualquiera de las 3 variantes de juego que tiene el juego, al margen de los escenarios que cada uno se quiera montar, principalmente se juega con objetivos. Va a haber objetivos, luego se ganan puntos por los chequeos de fortaleza que falle el contrario, pero los objetivos es algo que está de forma permanente presente en la mesa. En este juego, para conseguir controlar un objetivo, no es necesario que una unidad esté de forma permanente junto a ese objetivo. En el momento en que una de nuestras unidades, termine su movimiento al menos a 6 pulgadas del objetivo, pasa a estar controlado por ese bando. ¿De qué forma se puede disputar el objetivo? Pues básicamente teniendo dentro de ese rango de 6 pulgadas más miniaturas, y aquí sí es importante el número de miniaturas, teniendo más miniaturas dentro de las 6 pulgadas de las que tenga el contrincante. O si el contrincante pues no tuviese ninguna miniatura a 6 pulgadas del objetivo, pues igualmente en el momento en que tengamos nuestra unidad dentro del objetivo, pasaríamos a controlarlo nosotros. Y con esto pues concluiría esta serie de pequeños videotutoriales explicando las mecánicas y algunas de las reglas principales del reglamento de valor y fortaleza. Ver estos vídeos, decir que no exime de que uno se lea el reglamento, porque seguramente alguna cosa nos la habremos dejado, sobre todo pequeños aspectos como cuánto resta al movimiento los elementos de área, pero bueno, y sobre todo mecánicas ya más enfocadas a reglas particulares de cada una de las facciones, pero creo que con todo lo que se ha explicado uno se puede hacer una idea general de cómo funciona el juego, y con esta explicación y la tabla de referencia rápida al lado muy posiblemente se podría arrancar una partida.